Hay historias que entretienen, y luego están las que se quedan, no porque tengan el mejor giro o la escena más impactante, sino porque tocan algo más profundo. El anime, cuando se toma el tiempo de mirar hacia adentro, puede hablar de cosas muy humanas: el cansancio, la culpa, la pérdida de sentido, el miedo a no saber quién eres después de que todo cambia. No lo hace con discursos largos ni respuestas claras, sino a través de personajes que dudan, fallan y siguen adelante como pueden. Este video no es un ranking técnico ni una lista definitiva. Aquí no se trata de juzgar historias, sino de entender por qué algunas se quedan con nosotros. Hoy vamos a recorrer arcos que bajan el volumen de la acción para subir el peso de las preguntas. Arcos que no buscan impresionar, sino acompañar, y que muestran que el anime también puede ser un espacio para pensar y sentir con calma. En Vinland Saga, el arco de la granja suele desconcertar a muchos porque rompe por completo con lo que la historia había construido hasta ese momento. Después de una primera etapa marcada por batallas constantes, odio acumulado y una vida definida por la venganza, la narrativa decide frenar de golpe. No hay grandes enfrentamientos, no hay discursos heroicos, no hay un objetivo claro hacia el cual avanzar. El protagonista simplemente deja de pelear. Literalmente, Thorfinn ya no es el niño impulsado por la rabia, ni el joven que vivía únicamente para vengarse. Ahora es alguien vacío, no porque haya ganado algo, sino porque perdió aquello que le daba sentido a su existencia. Durante años, su identidad estuvo sostenida por un solo propósito, y cuando ese propósito desaparece, no queda nada que lo reemplace. Ese vacío no se presenta como una crisis explosiva, sino como un silencio constante, pesado, difícil de nombrar. Y ese silencio es el verdadero centro del arco. La granja no es solo un lugar físico donde transcurre la historia, funciona como un espacio mental. Los días son largos, el trabajo es repetitivo, las conversaciones son escasas y los silencios abundan. Todo parece detenido. Nada extraordinario sucede, y justamente por eso el arco resulta tan potente. Porque así es como muchas personas atraviesan momentos difíciles, no a través de grandes tragedias visibles, sino mediante rutinas que se vuelven cada vez más pesadas, donde el tiempo pasa sin que nada parezca cambiar. Este arco habla del cansancio emocional, de la culpa que no se va, incluso cuando ya no hay nadie que la reclame, de la dificultad de perdonarte cuando sientes que no mereces seguir adelante. Thorfinn no intenta justificarse, no busca explicarse ni defender lo que hizo en el pasado. Tampoco intenta redimirse de forma inmediata. Simplemente existe, cargando con todo lo que fue y con todo lo que no sabe cómo dejar atrás. A través de personajes como Einar, la historia introduce una idea fundamental: la posibilidad de reconstruirse sin grandes gestos ni transformaciones rápidas, no desde el orgullo ni desde la fuerza, sino desde la humildad. Trabajar la tierra, compartir el silencio, aceptar el paso del tiempo, son acciones pequeñas, casi invisibles, pero cargadas de significado. La reconstrucción aquí no es heroica, es lenta, incómoda y muchas veces frustrante. El arco de la granja no te dice la violencia está mal, de forma directa ni moralista. No necesita hacerlo, te muestra lo que queda cuando la violencia ya no está, y lo que queda puede ser incluso más difícil de enfrentar: el vacío, la culpa, la ausencia de un propósito claro. Vinland Saga entiende algo profundamente humano, que cambiar no es un momento épico ni una decisión instantánea, sino un proceso silencioso, lleno de dudas y retrocesos. Aprender a vivir sin odio no se presenta como una victoria clara, sino como una tarea diaria, y esa, quizá, es la batalla más larga de todas. ¡Nanda! El arco de las hormigas quimera en Hunter x Hunter empieza como muchas historias de acción, una amenaza nueva, criaturas peligrosas y la necesidad de detenerlas antes de que sea demasiado tarde. Pero muy pronto queda claro que esto no va por ese camino. Lo inquietante de este arco no es la fuerza de los enemigos,
sino lo que hacen sentir. Las hormigas no solo atacan, aprenden, observan, piensan, desarrollan curiosidad, respeto, y con el tiempo algo parecido a la empatía. Mientras tanto, los humanos, supuestamente del lado correcto, comienzan a tomar decisiones cada vez más frías, más distantes, más difíciles de justificar. La historia no te dice que los monstruos sean buenos ni que los humanos sean malos. Lo que hace es mucho más incómodo. Mezcla ambos lados hasta que ya no puedes separarlos con facilidad. Meruem, el rey, inicia como una figura dominante y distante, pero poco a poco descubre el valor de la fragilidad, del diálogo y del tiempo compartido. Su evolución no es rápida ni forzada, es lenta, casi silenciosa, y por eso se siente tan real. En contraste, Gon, quien siempre fue presentado como un protagonista optimista y directo, empieza a cerrarse emocionalmente. No procesa la pérdida, no expresa lo que siente, lo guarda todo, y ese silencio interior se va acumulando hasta que explota de una forma que sorprende incluso a quienes lo conocen bien. El arco no trata de corromper al héroe, sino de mostrar qué pasa cuando alguien no sabe manejar su dolor. Uno de los aspectos más fuertes de este arco es que no ofrece consuelo fácil. No hay una gran lección explicada con palabras. Las escenas importantes suelen ser lentas, incómodas, incluso largas. Se siente el peso del tiempo, de la espera, de la tensión que no se resuelve de inmediato. Esa decisión narrativa es clave, obliga al espectador a convivir con las emociones, no solo a observarlas. El enfrentamiento final no es recordado por su espectacularidad, sino por su carga emocional. Más que una victoria o una derrota, lo que queda es una sensación de tristeza tranquila, de comprensión tardía. El arco parece preguntarte constantemente, ¿qué define realmente a una persona? Su origen, sus actos o su capacidad de cambiar. El arco de las hormigas quimera es especial porque no intenta ser cómodo. Te quita la seguridad de saber quién tiene la razón y te deja con dudas. Y esas dudas no son un error del guión, son el punto central de la experiencia. La historia entiende que la naturaleza humana es contradictoria y que incluso las mejores intenciones pueden llevar a consecuencias difíciles. Al final, no recuerdas este arco por las peleas, sino por los silencios, las miradas y las decisiones que nadie quería tomar. Es un arco que confía en la inteligencia emocional del espectador y le pide algo poco común: paciencia, atención y disposición a pensar. Ya lo sabía, pero nunca pensé que fuera tan fuerte. El arco de Shibuya en Jujutsu Kaisen se siente distinto desde el inicio, no porque sea más intenso, sino porque la historia deja de girar alrededor de los personajes y empieza a girar alrededor del caos. Todo ocurre al mismo tiempo, en el mismo lugar, sin pausas para pensar ni margen para reaccionar. Shibuya no es solo un escenario, es una ciudad viva, llena de gente común, rutinas, trenes, luces y ruido. Y precisamente por eso el impacto es mayor. La historia coloca el conflicto en un espacio cotidiano, reconocible, y lo convierte en un lugar donde nada funciona como debería. Aquí los personajes descubren algo incómodo. Estar preparados no garantiza control. Tener poder no significa tener respuestas. Las decisiones se toman con información incompleta, bajo presión constante, y muchas veces llegan demasiado tarde. El arco no gira en torno a ganar o perder, sino a soportar lo que está pasando. Uno de los aspectos más fuertes de Shibuya es cómo retrata la responsabilidad. Los personajes no actúan por ambición ni por gloria, actúan porque alguien tiene que hacerlo, aunque no estén listos, aunque el costo sea alto. Y aún así, las consecuencias no siempre son justas. La narrativa avanza como una serie de eventos que se encadenan sin respiro. Cada intento de arreglar algo provoca un problema nuevo. Cada acción tiene un efecto que se siente más adelante. Esa sensación de pérdida de control es constante, y es justo ahí donde el arco conecta con algo muy real, la experiencia de vivir en un sistema que se desborda. Shibuya muestra cómo el orden puede romperse sin previo aviso. Las reglas que parecían firmes dejan de servir, la comunicación falla, la coordinación se pierde, y en medio de todo eso, las personas siguen avanzando porque detenerse no es una opción. Este arco no idealiza el sacrificio, ni romantiza el dolor. Lo presenta como algo pesado, agotador, difícil de procesar. Algunos personajes cargan con decisiones que no querían tomar. Otros descubren que no estaban preparados para el papel que les tocó.
Nadie sale igual que como entró. Más allá de la acción, Shibuya habla de algo profundamente humano, la fragilidad de las estructuras, de cómo el orden que damos por sentado depende de que muchas cosas funcionen al mismo tiempo, y de cómo, cuando eso falla, lo único que queda es seguir adelante con lo que tienes. Al terminar este arco, no queda una sensación de cierre, queda una sensación de cambio, como si algo se hubiera roto de forma permanente, y esa incomodidad es intencional. La historia no busca tranquilizarte, busca que entiendas que algunas experiencias no se superan, solo se integran. Shibuya es un arco que no te pregunta ¿qué habrías hecho tú? Te muestra lo que pasa cuando nadie sabe qué hacer, y aún así, alguien tiene que actuar. El arco de la Edad Dorada en Berserk suele recordarse como el origen de todo lo oscuro que vendrá después, pero en realidad empieza de una forma casi opuesta. Es una historia de crecimiento, de camaradería y de sueños compartidos. Justamente por eso duele tanto. Al inicio, este arco parece una historia clásica de ascenso. Un grupo de personas marginadas encuentra un propósito común. Griffith tiene un sueño claro, una visión que lo empuja hacia adelante, y Guts encuentra por primera vez algo parecido a un lugar al que pertenecer. Todo se construye sobre la idea de avanzar juntos, de confiar, de creer que el esfuerzo tiene sentido, pero poco a poco el arco va mostrando algo más incómodo. No todos sueñan de la misma manera. Para Griffith, el sueño es una identidad completa. No es algo que quiera lograr, es algo que es. Su valor como persona depende de no perder ese objetivo, y cuando algo amenaza esa imagen, su mundo empieza a desmoronarse. Aquí es donde el arco se vuelve profundamente psicológico. Griffith no cae porque sea cruel, sino porque no sabe quién es sin su ideal. La posibilidad de fracasar no solo le da miedo, lo desintegra por dentro. En contraste, Guts empieza a buscar algo distinto, no un sueño impuesto, sino una razón propia para existir. La relación entre ambos se vuelve tensa no por odio, sino por dependencia emocional. Griffith necesita que los demás giren alrededor de su visión. Guts, en cambio, empieza a preguntarse si vivir para el sueño de otro realmente le pertenece. Esa diferencia, tan humana, es el verdadero conflicto del arco. La Edad Dorada muestra cómo una amistad puede romperse no por traición directa, sino por expectativas no dichas, por silencios acumulados, por no saber comunicar lo que uno necesita. Nadie aquí es completamente inocente, ni completamente culpable. Cuando todo se viene abajo, no se siente como un giro inesperado, sino como una consecuencia inevitable. El arco deja claro que algunas decisiones nacen del miedo, no de la maldad, y que el miedo, cuando no se enfrenta, puede llevar a sacrificar incluso aquello que más se decía proteger. Este arco habla de ambición, pero no como algo grandioso, sino como una carga, de cómo perseguir un ideal sin cuestionarlo puede terminar aislándote de los demás. También habla de la identidad, de lo peligroso que es definirse solo por un objetivo externo. Lo más fuerte de la Edad Dorada no es lo que ocurre, sino cómo se siente. Hay una sensación constante de pérdida, incluso antes de que todo se rompa, como si el lector o espectador supiera, de forma inconsciente, que ese momento de calma no puede durar. Al terminar este arco, Berserk deja de ser una historia de aventuras y se convierte en una reflexión amarga sobre el deseo humano, sobre lo que pasa cuando alguien pone su sueño por encima de las personas que lo hicieron posible. Es una tragedia en el sentido más clásico, no porque todo sea oscuro, sino porque pudo haber sido diferente. El arco de Shabaodi en One Piece es uno de esos momentos donde la historia decide frenar el impulso heroico y ponerle un límite claro. Hasta ese punto, la aventura había enseñado que, con suficiente voluntad, todo podía resolverse. Shabaodi rompe esa idea sin necesidad de discursos largos ni explicaciones complejas. Lo primero que cambia es el ambiente. No es una isla exótica ni un campo de batalla lejano. Es un lugar lleno de vida cotidiana, calles, comercios, tránsito, gente común. Ese contraste hace que todo se sienta más cercano. Aquí no hay una meta clara ni un villano fácil de identificar. Hay reglas que los personajes no entienden del todo y un orden que no responde a la lógica de la aventura. Luffy llega a Shabaodi con la misma actitud de siempre: ayudar, reaccionar, avanzar. Pero esta vez eso no funciona. Cada intento de hacer lo correcto
genera consecuencias que se salen de control. El arco muestra algo muy simple y muy real. No todo se arregla con buenas intenciones. Uno de los aspectos más duros de Shabaodi es la sensación de impotencia. Luffy no pierde por falta de fuerza, pierde por falta de comprensión del mundo en el que está entrando. Descubre que existen estructuras más grandes que él, decisiones tomadas lejos de su alcance y realidades que no se pueden cambiar en el momento. El arco también toca un punto clave en la madurez emocional: aceptar los límites, no como rendición, sino como aprendizaje. Luffy se da cuenta de que proteger a los suyos no siempre significa enfrentar el problema de frente. A veces, proteger es reconocer que no estás listo. Para la tripulación, Shabaodi es una ruptura, no porque deje heridas visibles, sino porque rompe la idea de invencibilidad. Cada miembro enfrenta el miedo de quedar separado, de no poder ayudar, de no saber qué viene después. No hay épica en ese momento, solo desconcierto. Este arco funciona tan bien porque no intenta dar consuelo inmediato. No promete que todo saldrá bien rápido. Simplemente muestra el golpe y deja que los personajes y el espectador lo asimilen. Shabaodi es una pausa obligatoria, un recordatorio de que crecer implica reconocer la propia fragilidad. Cuando termina, One Piece no se siente igual. La aventura sigue, sí, pero ahora con un peso distinto, con una conciencia nueva sobre el mundo y sobre uno mismo. Shabaodi no te dice que abandones el sueño, te enseña que entender el mundo también es parte de alcanzarlo. El final de Evangelion, en The End of Evangelion, no es una conclusión tradicional. No busca cerrar una historia con claridad, ni explicar cada detalle. Su objetivo es otro: mostrar lo que ocurre cuando una persona ya no puede escapar de sí misma. Desde el inicio, la película se siente incómoda, no por lo que muestra, sino por cómo lo muestra. Las escenas avanzan de forma fragmentada, los diálogos se sienten crudos y los silencios pesan. Evangelion no quiere que observes desde lejos, quiere que te quedes dentro de la experiencia. Shinji no enfrenta un conflicto externo concreto, su lucha es interna: el miedo al rechazo, la dificultad de conectar, el deseo de desaparecer sin dejar de existir. Es un estado emocional que muchas personas reconocen, aunque no siempre sepan ponerlo en palabras. La película no presenta estas emociones como algo exagerado o fuera de lo normal, las muestra como parte de la experiencia humana: la necesidad de ser aceptado, el temor a lastimar a otros, la contradicción entre querer cercanía y al mismo tiempo rechazarla. Uno de los elementos más importantes de este final es que no ofrece una respuesta correcta. No dice qué decisión es la mejor, ni cuál es el camino ideal. Solo plantea opciones, cada una con sus consecuencias emocionales. Vivir implica dolor, pero también implica posibilidad. Aislarse evita el conflicto, pero también elimina el contacto. El uso del lenguaje visual es clave. Las imágenes no siempre buscan ser literales. Representan estados mentales, pensamientos repetitivos, recuerdos que regresan sin aviso. Es una forma de narrar que confía en la intuición del espectador más que en la explicación directa. Este arco final no intenta gustar, intenta ser honesto. Presenta la idea de que existir no es algo sencillo ni limpio, que relacionarse con otros implica riesgo, pero también crecimiento, y que elegir vivir, aún con miedo, es una decisión activa. Lo más poderoso de The End of Evangelion es que no impone una interpretación. Cada persona se queda con algo distinto. Para algunos es angustiante, para otros liberador. Esa ambigüedad no es un error, es parte del mensaje. Cada experiencia humana es única. No es un final cómodo, pero es un final coherente con lo que Evangelion siempre quiso explorar: la mente humana cuando ya no puede esconderse detrás de roles o expectativas. Estos arcos no se recuerdan solo por lo que ocurre en pantalla, sino por lo que provocan después, por las preguntas que dejan abiertas, por las emociones que no se resuelven de inmediato, por la sensación de haber visto algo que se parece un poco a la vida real. El anime, cuando se permite bajar el ritmo y mirar hacia adentro, se convierte en un espacio para pensar, sentir y acompañarse, no para dar lecciones, sino para compartir experiencias. Y quizá por eso estos arcos siguen siendo tan importantes, porque no intentan decirte quién deberías ser, sino mostrarte que sentir dudas, miedo
o cansancio también es parte de estar vivo. Si en algún momento te viste reflejado en alguno de ellos, entonces la historia ya cumplió su propósito. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.